Lo dijo en la primera hora. Empecemos, hay bastante para comentar. ¿Qué nos dejó el fin de semana? En este espacio, y ustedes lo saben, nosotros procuramos tratar de ver evidentemente la integralidad de las cosas, de lo que pasa en el entorno. No nos alcanzamos todos los días para comentar o para incluir en nuestra agenda todos los temas que en este país tan variopinto se generan. Pero procuramos no perder la memoria y procuramos estar allí, pendientes de lo que pasa en nuestro país. Y es muy probable que este sea uno de los pocos espacios informativos, no es inmodestia ni mucho menos, pero creo que ustedes, que son mi audiencia, nuestra audiencia, puede certificarlo, donde permanentemente hablamos de los temas de inseguridad, que a alguna gente le molesta, hay gente que le fastidia, que dicen, otra vez el Vela, otra vez en la primera hora van a abordar el tema de seguridad. Sí, porque es la principal preocupación que tenemos las ecuatorianas y ecuatorianos, porque, como hemos dicho desde hace rato, no basta con el estado de excepción. Porque sí, el actual gobierno con poco y en poco tiempo hizo, al menos generó esa sensación de haber hecho muchísimo más, sobre todo que el gobierno anterior. En 30 meses decretó 20 y pico de estados de excepción y no pasó absolutamente nada. Yo tenía aquí el dato de la cantidad de estados de excepción. En total, el presidente Lasso, en sus 30 meses de gobierno, emitió 25 estados de excepción. 25. De los cuales 3, entiendo que eran renovaciones o modificaciones. En total, 22 estados de excepción vinculados al tema de la inseguridad. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Aquí no pasó nada. Porque, per se, el estado de excepción no es la panacea para solucionar los problemas de seguridad. Porque aquí nos hemos enfocado en la coyuntura y no nos hemos enfocado en soluciones de mediano y largo plazo. Porque solamente hablamos de lo reactivo, es decir, papel de policía y Fuerzas Armadas, y no hablamos de los temas sociales o los temas económicos. Poco o nada se habla o se hace. Porque yo estoy convencido, como decía hace algunas semanas aquí en este espacio la analista Priscila Naranjo Semanate, para mí no es dable creer que lo que están aplicando es el Plan Fénix. Es el estado de excepción. El Plan Fénix no puede ser solamente sacar a los militares a las calles y no en todo el país, sino que dónde están las decisiones de mediano y largo aliento que yo en lo personal no las siento. Y aquí procuro generar ese juicio de valor crítico, con respeto, pero también con argumentos como corresponde. Que por un lado presentan unas cifras que habrá que validarlas respecto a la reducción de las muertes violentas en zonas muy conflictivas del país, estadísticas de las cuales nos hemos hecho eco desde los medios de comunicación, pero también nos hemos hecho eco diversos medios del aumento exponencial de las cifras de secuestros y de extorsiones. La noche del viernes nomás secuestraron a una legisladora con su esposo en la ciudad de Guayaquil. Para que más o menos tengan ustedes una idea de la magnitud de lo que ocurre. Asistimos hoy lunes 25 de marzo del 2024, querida audiencia, a comentar tras un fin de semana de terror, pero de terror, en este país. Hay una referencia al fin de semana de terror. Nuevamente se desata una nueva ola de asesinatos en Quevedo, Valencia, provincia de Los Ríos, Guayaquil, provincia del Guayas, Manta, San Vicente, provincia de Manabí, Santa Elena, La Libertad, provincia de Santa Elena, Babahoyo, también provincia de Los Ríos. Más de 30 baleados en los últimos 3 días. 30 baleados en los últimos 3 días. Y basta con revisar, por ejemplo, una referencia que ayer me pasaba el querido amigo Cristian Alvarado en la cuenta de X. ¿Qué dejó el fin de semana? Sicarios asesinan a la alcaldesa de San Vicente, provincia de Manabí. Secuestro y asesinato estremecen a la cooperativa Valerio Estacio, en la ciudad de Guayaquil. Legislativo rechaza el secuestro de la asambleísta Lorena Rosado.
8 muertos en 10 minutos. Se registró un sicariato múltiple en Santa Elena, Alconcito y Atahualpa. Hasta el fin de semana que se publicó esta nota, eran 8 víctimas mortales como consecuencia de un ataque armado. Pero por supuesto, aquí lamentablemente se normaliza este tipo de situaciones. Un segmento de la sociedad lo normaliza y cuando uno comenta automáticamente lo etiquetan. Basta con abrir, por ejemplo, Diario El Universo el día de hoy y empezar a revisar en su sección de seguridad en la página web digital de Diario El Universo cómo uno se encuentra con un montón de notas. 6 personas asesinadas en Santa Elena la noche del sábado 23. Por amenaza de artefacto explosivo suspenden partido en Estadio de la Cocha en La Tacunga, el partido entre el Nacional y el Deportivo Cuenca. Cuerpo de joven madre fue hallado en el Canal de la Muerte en Guayaquil. Siguen las balaceras en Manta, 2 personas fueron asesinadas y 3 resultaron heridas. Robaron a un conductor de tráiler en la entrada al Trinipuerto, donde este sábado se mantuvo congestionamiento vehicular. Capturan en Baboyo alias Chino, quien estaría involucrado en asesinato de policía. Noche violenta en Manta. Ataques causan 3 muertos y 6 heridos. Un militar murió y otros 4 quedaron heridos durante una emboscada en Sucumbíos. Y así, uno se encuentra con cualquier cantidad de noticias de estas. Un carro baleado y calcinado en el malecón de Manta. Una mujer asesinada a tiros cuando iba en un taxi por el suburbio de Guayaquil. Esa es la realidad del Ecuador. Yo no me voy a prestar, perdónenme, yo no me voy a prestar para tapar el sol con un dedo. No me lo voy a prestar. Y acá me dice Iván Casamen. Le envío un abrazo, Iván. Iván Casamen, que es un colega periodista a quien aprecio y quiero mucho. Cubre estos hechos, cubre los temas de sucesos, cubre este tipo de noticias. Sobre cuyo tratamiento ya lo vamos a hablar. Ya, porque no hay que ser sensacionalista para cubrir noticias vinculadas a crímenes. No cabe el sensacionalismo. O sea, hay que ubicarse. Acá, por ejemplo, Iván me dice, Quito no fue la excepción el último fin de semana. Reporte, 2 personas de sexo masculino amarradas fueron disparadas a la altura de la cabeza con más de 8 tiros en el sector de la Ferroviaria Alta, a la altura de la Simón Bolívar, según la policía. Ya venían amarrados, los dispararon y se fueron por la avenida Simón Bolívar. Ocurrió ayer en la noche cerca de las 22 horas. Me reporta Iván Casamen. Gracias, Washington Iván, por ese reporte. Quito no fue la excepción. Acá me dice Andrés. Deme un abrazo, Andrés Relich. Joven de 35 años asesinado cuando volvía de un matrimonio de pasaje hacia Cuenca junto a su familia. No hay derecho, pues. No hay derecho. Es lo que pasa en Quito, lo que pasa en Manta, lo que pasa en Babahoyo, lo que pasa en Santa Elena. Pero aquí para algunos es normal. Normal. Y no pasa nada. Como siempre yo les he dicho en este espacio, querida audiencia, con el respeto de siempre, no perdamos la capacidad de crítica. No perdamos. Y exijamos respuestas. Porque, insisto otra vez, no basta con sacar militares a ciertas zonas calientes del país. No basta. No basta si detrás de eso no tienes una planificación para lo que va a pasar después de, hoy estamos 25 de marzo, lo que va a pasar en 15 días. En 15 días acaba el estado de excepción. ¿Y qué van a hacer cuando ya no se pueda sacar a los militares con base en la prerrogativa constitucional del estado de excepción? Ya no hay cómo prorrogar el estado de excepción. No hay forma. La Constitución dice 60 días y 30 adicionales. Se acabó. 7-8 de abril se acabó. ¿Y? Pero aquí, lamentablemente, es un clásico. En este país, no es exclusivo del actual gobierno y de la actual situación. En este país es un clásico la venta de humo. Y el señalar, obviamente, o el cuestionar a quienes manejan la crítica, sin entender la naturaleza de la crítica. Yo, por mi parte, yo no pienso dejar de hablar de los temas de seguridad aquí. Pero sí lamento que cada lunes tengamos que hablar de esto, comentando lo que nos dejó el fin de semana. Y no se trata de percepción como suponen algunos. Es la realidad, la dura realidad. Lo que pasó con la alcaldesa de San Vicente, en serio.
Algunos lo quieren reducir a un crimen pasional. Y perdón que lo diga de esta manera porque así se ha titulado. Crimen pasional. Para empezar, vamos ubicándonos hasta en el manejo del lenguaje, pues. Y del lenguaje periodístico. 1. 2. Hay formas adecuadas, no sensacionalistas, de tratar los temas vinculados a los crímenes, a la situación de inseguridad, a las muertes, a los asesinatos, a los homicidios, a los femicidios, a los secuestros, a las extorsiones, ¿ya? A los siniestros. Hay formas adecuadas de tratar esa información. No se precisa ser sensacionalista, no se precisa ser altisonante, no se precisa tratar de ganar likes o ganar retweets con un titular. Sin entender, por ejemplo, el rigor con el cual se tiene que manejar la información, por un lado. Y por otro lado, ser por lo menos un poquito, vean, ¿qué les cuesta? Un ápice, respetuosos y empáticos con los deudos de la persona asesinada. Y dejen que la policía investigue. No jueguen a ser Sherlock Holmes. O no jueguen a ser parte de CSI. O no funjan que son agentes del FBI. O que saben de criminalística. Dejen que las autoridades investiguen. Una de las cosas más terribles que le hace daño al periodismo es la especulación. Le hace un daño horroroso la especulación. Los periodistas solemos tener información. Las fuentes nos permiten, accedemos a fuentes y es legítimo, es parte de nuestro trabajo. Pero también es parte de nuestro trabajo recibir la información de la fuente o de las fuentes, validarla, contrastarla, revisarla, corroborarla, verificarla, generar un contexto. Y luego de todo eso, porque para eso estudiamos, ¿no? Para eso pasamos 4 años en el pregrado. Y si tenemos maestría, pasamos 2 años, 1 año y medio, 1 año adicional. Y luego la experiencia en el día a día. Eso es obligatorio en un periodista. Recibir la información de las fuentes, contrastar, validar, verificar, darle contexto, y luego de eso publicas. Pero aquí lamentablemente hay gente que recibe lo primero que le llega y publica. ¿Para qué? La exclusiva, la primicia. Olvidándose de honrar la profesión. A mí no me compete decir si el crimen de la alcaldesa de San Vicente tiene o no que ver con una situación como lo han titulado algunos medios el último fin de semana. Para eso están las investigaciones. Lo de fondo es que fue asesinada una alcaldesa. Y es otra vez un magnicidio. Como el que ocurrió con Agustín Intriago, como el que pasó con Fernando Villavicencio. Eso se llama magnicidio. Magnicidio. Como lo que casi ocurre con Javier Pincay, como lo que casi ocurre con Luis Chonillo, el alcalde de Durán, Javier Pincay, el alcalde de Puerto Viejo. Alcaldes, prefectos, asambleístas, ni siquiera ellos están seguros, menos pues los ciudadanos de a pie como ustedes o quien les habla, que no tenemos seguridad, que estamos en la calle y tenemos que mirar a todo lado, que estamos parados en un semáforo y se acerca una motocicleta y empezamos a asustarnos. Y no es paranoia, o mejor dicho, esa paranoia es generada por esta grave crisis de seguridad que estamos enfrentando los ecuatorianos y ecuatorianas. Acá, por ejemplo, un texto que me comparte María Eugenia Molina. Hablar de crimen pasional es pretender minimizar un acto execrable, como el asesinato de 2 personas, es pretender reducir la gravedad del hecho y sus consecuencias. Que un medio de comunicación dé ese tratamiento noticioso al tema es reprochable. Todo comunica y es peligroso hacerlo de esta forma. El rigor es un precepto fundamental que no puede ni debe ser negociable a la hora de hacer periodismo. Yo suscribo plenamente eso. Yo lo suscribo. Porque hasta para opinar, usted tiene que tener argumentos. Yo no puedo decir fulano de tal es un pillo, fulano de tal es un delincuente, fulano de tal es un corrupto, si no tengo una evidencia. Eso se llama responsabilidad en el manejo del periodismo, que no todos lo entienden. Porque para algunos el respetar los principios del periodismo es muestra de tibieza, como que uno fuera actor político partidista.
no es muestra de tibieza. Es la imperiosa y obligatoria necesidad de honrar la profesión, de honrar el oficio. Y cuando uno comenta, tiene que hacerlo con argumentos, no desde el estómago, sino con argumentos. Hablar de crimen pasional, dice María Eugenia, es naturalizar los actos más antinaturales que puedan haber, la violencia y el asesinato. Por Dios. Entendamos. Y por supuesto, como dice Yomar, no faltan pues en las redes. ¿Qué hacía a las 3 de la mañana la alcaldesa? Por algo ha de haber sido. Porque en las redes, y no son necesariamente trolls, hay gente aparentemente de carne y hueso, y digo de carne y hueso entre comillas, porque parecen autómatas, escriben cualquier estupidez, lo primero que se les viene a la cabeza. Los típicos Contreras, que todo lo asocian con la política. Dejen que la policía investigue. La policía sabrá determinar si se trató de un crimen político, si se trató de un femicidio. Para eso están las investigaciones. Pero qué daño que le hace a este país la especulación. Y sobre todo la especulación, luego de un hecho como el que pasó este último fin de semana, por el amor de Dios. El Santi Carrera me escribe desde el centro del país. Si con estado de excepción pasa esto, ¿qué va a pasar cuando ya se acabe ese estado? Que es lo que yo planteo. Yo tengo esa gran interrogante, sin pretender ser agoreador del desastre. Porque ¿saben qué? Yo estoy convencido que hablo por todos ustedes. Allí sí voy a generalizar, porque yo no creo que haya alguien que le interese que este estado de cosas se mantenga. Pero lo que uno aspira es a salir a la calle y poder caminar con tranquilidad. A que vayas al parque a hacer deporte y que no estés pendiente de que algún delincuente se va a saltar del árbol a asaltarte. Que vas por el paso lateral de Quevedo para evitar ingresar a Quevedo, porque para eso fue concebido ese paso lateral, y ahorrar el tiempo de viaje. Y no saber o no transitar con el riesgo de que en algún momento te ponen unos obstáculos para asaltarte o para matarte. O si te subes a un bus y transitas en el bus, estar seguro de que vas a descansar tranquilo, porque existimos quienes nos subimos al bus, nos sentamos y nos quedamos dormidos de una. Yo soy así. Yo me subo en el bus y me quedo dormido de una. Y me despierto cuando llego al sitio de destino. Pero dormir sin el sobresalto de que en medio del camino resulta que hay delincuentes en el bus que te asaltan. Te pueden violar y hasta matar. Es el país que yo quiero. Es el país que aspiro que me entregue, que no se entregue el actual gobierno, como aspiramos que era el país que nos debió haber entregado Guillermo Lasso y que no estuvo a la altura de las circunstancias. Hoy es una responsabilidad de Novoa y de su equipo de gobierno. Pero aquí se quedan en la periferia, no dicen media palabra. Media palabra. Aquí la discusión política es importante. Por supuesto que sí. Pero más importante es el sentir de los ciudadanos. Es lo que nos está pasando a los ciudadanos. Es rechazar la constante venta de humo de la clase política. ¿Hasta cuándo? Por Dios. Yo quisiera de verdad entender a veces la forma de pensar que tiene un segmento de la República. O lo que pasó el último fin de semana, porque hice una mirada rapidísima. 30 muertos el fin de semana, volvimos a la normalidad. Por Dios. Y como decía Patricia Núñez, ¿no? Si el asesinato de la alcaldesa de San Vicente es de horror, impresiona más todavía que varios pseudomedios lo quieran posicionar como crimen pasional. Volvimos a los 80 por si acaso. Nosotros también, nosotros los periodistas, tenemos la obligación de evolucionar. De evolucionar. En el uso de los términos, pero además en el entendimiento de los temas, para poder generar una cobertura adecuada y no decir cualquier tontería y publicar cualquier tontería con el ánimo de ganar likes o de ganar retweets. Con un total sentido de autocrítica. Siempre les he dicho a ustedes que nosotros desde los medios somos corresponsables de la situación que estamos viviendo, de una u otra manera. Corresponsables, no responsables, corresponsables, porque también hemos contribuido. Y me incluyo porque soy parte de. Y justamente por eso procuro ser absolutamente autocrítico.
tengamos un cabal entendimiento de las cosas. Lo que pasó el fin de semana es de terror. Le envío un abrazo a Tere Menéndez. Pasará la parte de seguridad. El problema es que el gobierno nos quiere hacer creer que los índices de violencia han bajado, con cifras de dudosa procedencia que nos presentan para justificar su accionar encaminado a su consulta popular. Incluso el estado de excepción vence a pocos días de ir a las urnas. El estado de excepción vence 7-8 de abril. Iremos a las urnas después de 15 días, el 21 de abril. ¿Qué va a pasar con este país? Ahí les dejo como interrogante. Y también la necesidad de una reflexión. Eso hablando del tema de seguridad. La vicepresidenta de la República reapareció el último fin de semana. Belkis lo presentó hace minutos. 2 extractos publicados el último fin de semana. Con las declaraciones de la vicepresidenta, hay una parte que dice la vicepresidenta. La vicepresidenta dice que le están presionando para que renuncie. Creo que esa es la tesis más compartida el último fin de semana. Que le están presionando para que renuncie. Y luego responsabilizó directamente al gobierno del presidente Noboa. Gobierno del cual ella, y lo digo entre comillas, es parte, porque en realidad Verónica Abad no es parte del gobierno. A Verónica Abad, y lo dicen los abogados, ¿no? A confesión de parte, relevo de prueba. A Verónica Abad le pudieron haber mandado a la Antártida, lo dijo Daniel Noboa en una entrevista, hace algunas semanas. La pudo haber mandado a la Antártida. ¿Estaba claro? Bueno, aquí el secreto mejor guardado es la razón del distanciamiento. Ese creo que es el secreto mejor guardado porque todo se ha prestado para especulación. Me preguntaba Salvatore Foti el último fin de semana, articulista de Diario La Hora, para uno de sus artículos de opinión, si conozco la o las razones del distanciamiento. Son las especulaciones. No lo sabemos. Y en realidad hasta ahora eso sirve para alimentar el morbo. El tema es que hay un distanciamiento y fruto de ese distanciamiento ocurrió algo totalmente inédito. A la vicepresidenta, como dijo el propio mandatario, la pudieron haber mandado a la Antártida, pero le hicieron, entre comillas, el favor de mandarla a Tel Aviv, a Israel, para no mandarla a que se muera de frío en la Antártida. ¿Ya? La mandaron lejos de aquí. Algo que no había pasado. O sea, que le asignen el cargo de embajador o embajadora a un vicepresidente o vicepresidenta no tiene precedentes en la historia democrática del país. Desde el año 79. No tiene es la primera vez que ocurre. Está claro que la querían lejos. Pero esta hora también está claro que la quieren fuera. Es que no hay otra explicación. Ahora, Verónica Abad, ¿qué dice? Verónica Abad dice y responsabiliza directamente al gobierno de Noboa. La vicepresidenta tiene evidencias de que detrás de la investigación que inició la Fiscalía está el gobierno del presidente Noboa. Porque si las tiene, debería presentarlas. 1, 2. Ustedes saben, y lo he dicho en varias ocasiones, a mí jamás me van a escuchar decir fulano, mengano, sultano, perencejo son culpables o inocentes. Ese no es mi rol porque yo no soy juez ni soy fiscal. Soy periodista. Para eso están las cortes, para eso están los tribunales, para eso están las investigaciones. La investigación de la Fiscalía tendrá que determinar si efectivamente el hijo de la vicepresidenta de la República, el señor Barreiro, cometió un acto que se llama tráfico de influencias al ubicar a una persona en la vicepresidencia de la República. Ojo, la vicepresidencia a nivel burocrático hoy está reducida a su mínima expresión. A su mínima expresión. Tienen los servidores de nombramiento, que no pueden salir, los tienen ahí, pero me imagino yo que los contratos ocasionales deben haber estado reducidos a la mínima expresión. Bueno, según la teoría de la Fiscalía, para poner a una persona en la vicepresidencia, le pidieron una parte del sueldo, una parte muy importante del salario. Eso, por supuesto, hay que probarlo. Con evidencias, qué sé yo. Para eso, insisto, están las investigaciones. Están las investigaciones. Yo decía el otro día, a mí me parecía rarísimo que una institución donde no tienen posibilidad de poner a nadie, porque aunque quieran no les va a autorizar el Ministerio de Trabajo, porque la vicepresidencia aquí no tiene funciones.
Es más, pregunto públicamente y con todo el cariño para los funcionarios de la Vicepresidencia de la República, con todo el cariño, ¿qué están haciendo hoy? O sea, ¿cuál es su rol? O sea, sería interesante saber qué están haciendo. Pero está claro que la vicepresidenta no puede poner a nadie. Entonces yo decía el último fin de semana, tal vez el equivocado soy yo, pues lo planteaba yo como duda, como en una institución reducida a la mínima expresión en su capacidad de contratación, al hijo de la vicepresidencia, de la vicepresidenta, se le ocurre poner a alguien y pedir un billete. Insisto, para eso estarán las investigaciones, yo lo planteé como duda. Pero vean, ameritaba mandarlo a la roca. ¿En serio? Ameritaba mandarle al hijo de la vicepresidenta a la roca. Algunos me dirán, bueno, seguramente has de haber querido que vaya a la cárcel 4. A esos que me dicen, yo me permito decirles, ¿quiénes están en la cárcel 4? Averigüen quiénes están en la cárcel 4. Hay gente con peores situaciones jurídicas, por peores delitos, ¿ya? La tiran en la cárcel 4. Por si acaso, delito es delito. Y si cometes un delito, tienes que responder ante la ley. Y si el delito es susceptible de prisión, bueno, te meten preso y tienes que esperar el proceso. Pero mi pregunta es, si ya le dictan prisión preventiva al hijo de la vicepresidenta, había que mandarlo a la roca. Por Dios. Creo que no hay equivalencias. No hay equivalencias. ¿Cuál es el argumento? Y planteo como pregunta de manera pública. ¿Bajo qué argumento deciden enviar al hijo de la vicepresidenta de la República a la cárcel La Roca? En una situación de inseguridad, de masacres, de muerte, de violencia en el sistema carcelario del país. Por un delito, no es un asesinato, no es una violación, no es un femicidio. Es un delito de tráfico de influencias que tiene otra naturaleza. Delito es delito, insisto. Pero hay casos y casos. Usted no puede poner en la misma celda o en el mismo pabellón a la persona que robó un pan con aquel que es líder de un grupo de delincuencia organizada. ¿Me explico? Usted no puede poner en el mismo pabellón a aquel que fue sentenciado por violación frente a aquel que robó un celular. O sea, no hay equivalencias. ¿Delito es delito? Sí. ¿La ley hay que aplicarla? Sí. Usted no puede poner en el mismo saco a todos. O sea, creo que no es loco lo que estoy diciendo. Ameritaba que al hijo de la vicepresidenta lo manden a la roca. Entonces a mí, de verdad, cuando yo vi que le mandaron a la roca, yo me he quedado loco. Digo, ¿es en serio? ¿En serio? Esas cosas no se entienden. Entonces la vicepresidenta dice, me quieren obligar a renunciar. ¿Por qué no lo dicen de frente? Que lo que quieren es que la señora Abad renuncie. Por si acaso, yo he sido crítico de la señora Abad. Yo no coincido con sus formas. No coincido con sus formas. En la campaña yo me quedé espeluznado con su forma de pensar. En lo personal, mi pensamiento está en la antípoda del pensamiento de la vicepresidenta de la República. No comulgo para nada con el pensamiento de la vicepresidenta, como ciudadano y como periodista. Para nada. Pero eso no significa que no haga este comentario. Porque, de alguna manera, este tipo de situaciones provocan efectivamente que tenga asidero lo que dice la vicepresidenta. Acá me dice Karina Campoverde, la señora Mayra Salazar está en una casa de confianza y al hijo de la vicepresidenta le envían a la roca. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Acá Pati me dice, se pasan de obvios. Javier Salgado dice, eso de ponerlo en la roca es amedrentamiento puro y duro, lo dice un abogado. Son más peligrosos los de la 4, me dice Estevitan Mejía. Alejandro Peñarrera, un abrazo, amigo. Raro el tráfico de influencias, a duras penas y Abad tiene trabajo. Por eso yo planteaba como duda. Pero planteo como duda. Como duda. En fin. Ahí les dejo los temas para el comentario del día de hoy. Yo les digo, estas cosas a mí me espeluznan.
me espeluznan. No termino de entenderlas. Les dejo para un poquito comentarlas y que tengan su propia valoración. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.